Bueno, muy bien, muy buenas tardes para todos una vez más. Qué bueno volver a estar con cada uno de ustedes a través de este precioso medio que Dios nos permite en su amor y en su misericordia. Una vez más para seguir avanzando en ese precioso, en ese maravilloso conocimiento, el deseo de Dios de que nosotros podamos estar creciendo cada momento más y más a ese carácter precioso de nuestro Señor Jesucristo. Un saludo muy especial para todos ustedes, la iglesia que se reúne allá en cada una de sus casas, de sus familias. Muy agradecidos al Señor por todo lo que está obrando este tiempo, por todo lo que está haciendo a través de cada una de nuestras vidas, y agradecidos con el Señor por la manera como a través de su palabra el Señor nos da la alegría a nosotros de poder estar percibiendo cada momento más y más su corazón, la conciencia de la necesidad del Señor en cada una de nuestras vidas, y también la conciencia en medio del pueblo del Señor, en el corazón de cada uno de nosotros, de la necesidad de estarnos acercando cada momento más y más hasta el corazón de ese ser precioso, de una relación personal, de una relación íntima, la cual necesitamos estar haciendo que crezca en el Espíritu a través de cada uno de nosotros, para que podamos estar nosotros siendo conscientes de lo que Dios quiere, de lo que Dios anhela y de lo que Dios tanto desea. Muy bien, vamos a disponer nuestras vidas, nuestros corazones, y vamos a pedirle al Señor en esta maravillosa tarde que nos da en su amor y en su bondad, que nos dé la alegría de poder estar percibiéndolo, que nos dé la alegría de poder estar entendiendo lo que a través de su palabra el Señor nos quiere instalar esta tarde por su Espíritu en cada una de nuestras vidas, que nosotros podamos tomar esa palabra, que la podamos proteger, recuérdalo, y que podamos seguir entonces adelante creciendo en esto y colocando toda esta palabra en práctica en las diferentes áreas que Dios nos da a nosotros y nos permite a nosotros en su amor y en su misericordia. Entonces quiero que me acompañe allí, por favor, en un tiempo de oración. Vamos a presentar nuestras vidas delante de Él y vamos a presentar este tiempo delante de nuestro Padre glorioso y de nuestro Padre maravilloso. Padre, queremos darte a ti muchas gracias en el nombre maravilloso, precioso de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Gracias, Padre, por tu amor, gracias por tu bondad, gracias por toda tu fidelidad, bendito Dios eterno de la gloria. Gracias por este tiempo precioso que tú nos permites. Gracias, Señor, por darnos la alegría, Padre, de poder a través de estas transmisiones estar escuchando tu palabra, de poder estar percibiendo tu corazón una vez más. Prepáranos, Señor, abre nuestros ojos, nuestros oídos y nuestros corazones para ti. Que como tu palabra dice, Señor, derrame sobre nosotros espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de tu palabra. Que tú alumbres los ojos de nuestro entendimiento para que nosotros sepamos cuál es la esperanza a la cual tú nos has llamado, bendito Padre Celestial. Cuál es la riqueza de la herencia entre los santos y cuál es el poder de tu supereminente grandeza. A ti damos toda la gloria, Señor, a ti damos toda la honra, a ti damos toda la adoración y damos toda la alabanza. Bendito Padre eterno de los cielos, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, Señor. Amén y amén. Bueno, muy bien. Un gran saludo para todos ustedes una vez más, las personitas que se están sumando a esta transmisión. Que Dios nos dé la alegría de poder estar percibiendo entonces esta tarde su preciosa y su maravillosa palabra. Quiero que me acompañe, por favor, al libro de Zacarías en el capítulo número 4. Y vamos a estar viendo allí algo bien especial. Zacarías capítulo número 4. Y vamos a estar viendo de Zacarías capítulo número 4, el versículo número 6. Dice: entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra del Señor a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor de los ejércitos. Una vez más, por favor. Entonces respondió y me habló diciendo: esta palabra es del Señor a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor de los ejércitos. La palabra de Dios está bendecida, preciosa iglesia del Señor. Bueno, muy bien.
Este texto súper conocidísimo por la iglesia, por nosotros el pueblo de Dios, que creo que por no tener muchas veces la claridad referente al asunto, pienso que muchas veces nosotros lo saltamos y los resultados a la hora de saltar textos como estos, creo que las consecuencias no han sido las mejores para el pueblo del Señor en toda la faz de la tierra. Creo que el mensaje es muy claro. Dios solamente va a estar viendo en cada uno de nosotros y recibiéndolo lo que es de acuerdo a la guía y a la dirección de su precioso Espíritu. Y esa expresión, el Señor de los ejércitos, tiene que ver, es un lenguaje totalmente de guerra. O sea, lo que se está estableciendo al interior de cada uno de nuestros corazones, lo que se está colocando allí, ¿sí? La batalla, recuerda, es a la hora de establecerse la vida de nuestro Señor Jesucristo al interior de cada uno de nosotros. Entonces, cuando el Señor dice que no es con ejército ni con fuerza, sino con su Santo Espíritu, ha dicho el Señor de los ejércitos, creo que bien haríamos nosotros, la iglesia, en estar abrazando textos como esto y en estar abrazando la palabra de nuestro precioso Rey eterno en gloria. El obviar esta palabra, el ignorarla o el desobedecerla, lo que va a llevar es estarnos encontrando haciendo las cosas a nuestra manera, en nuestro esfuerzo y como nosotros creemos y como nosotros pensamos. Y recuerda que lo hemos dicho una y otra vez a través de estas transmisiones y a nivel de congregación, que todo lo que es del hombre a Dios realmente le es extraño. Esto es una gran afirmación, esto es una gran verdad. Dios solamente ve en nosotros lo que a Él le produce y le trae complacencia. Y por la palabra del Señor, nosotros entendemos que lo único que le trae complacencia al corazón de nuestro Padre es la vida preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vamos a estar considerando en esta tarde, en estos minutos que Dios nos da, que a propósito van pasando cada vez más y más, mucho más veloz. Vamos a estar viendo la importancia de que la iglesia del Señor nosotros entendamos lo importante que es que se haga a la manera de Dios, ¿sí? Lo importante que es entender esto. No es a nuestra manera, sino a la manera del Señor. Y el Señor habla en su palabra, nos muestra a través de su palabra la intención de su corazón. No va a ser con ejército, no va a ser con fuerza humana, va a ser por medio y a través de su maravilloso Espíritu. Creo y considero como un colaborador del Señor que la más grande evangelización que viene sobre la faz de la tierra, esta no la va a producir el hombre. El hombre va a participar desde luego, o la iglesia del Señor, el cuerpo de Cristo, vamos a participar de este evento tan glorioso y tan extraordinario, previo a lo que el Señor realmente anhela hacer con su iglesia, con su pueblo, para que pueda estar por siempre y para siempre con Él en una eternidad. Pero creo que cuando se habla de evangelización, considero que la más grande evangelización que viene para la tierra no tiene el programa humano, no tiene punto 1, punto 2 o punto 3, como normalmente nosotros por años lo hemos venido haciendo, aunque hemos tenido muchas veces muy buenos deseos y muy buenas intenciones. Creo que mucho del hombre, y siendo yo el primero desde luego, creo que mucho de nosotros ha estado ahí involucrado en esto que tiene que ver con evangelización. Lo mío esta tarde no tiene que ver con evangelización pues puntualmente, pero desde luego entendemos que es algo que Dios también nos ha encomendado a nosotros como la iglesia del Señor. Pero que cuando todo parte bajo la guía y la dirección del Señor, entonces nos vamos a estar dando cuenta que los resultados van a ser óptimos. Y los resultados van a ser para una sola cosa, iglesia, para darle gloria y para darle honra a nuestro Padre eterno. Nunca va a ser para traerle gloria y honra a un predicador o en cualquiera de sus ministerios, qué sé yo. Esto lo respeto, pero creo que la gloria solamente es para nuestro Dios eterno en gloria, absolutamente para nadie más. No es para que miren el aviso de nuestras congregaciones, porque creo que en lo que menos está interesado el Señor es en ese tipo de avisos, ¿sí? Creo que Dios está más interesado es en lo que está en nuestros corazones. Si realmente lo estamos haciendo en nuestra fuerza o como apoyándonos en el texto de Zacarías 4:6, con ejército, con fuerza humana y no con su espíritu. Entonces, ¿qué es lo que quiere el Señor? Que lo hagamos a la manera
de Él, como Él lo desea, como Él lo anhela, como Él lo ha establecido. Iglesia hermosa del Señor. Bueno, muy bien. Es importante saber que el secreto de esto que tiene que ver con la vida de fe es poder comprender y entender como pueblo del Señor, como iglesia de Él, como el cuerpo de Cristo, que nosotros cuando lo hacemos a nuestra manera, lo que se va a obtener es el cansancio humano, resultados humanos, agotamiento. Esto ya lo hemos visto, sí, desde otros puntos de vista, pero guiados también por la palabra del Señor. Entonces, el secreto de la vida de fe es entender que nosotros somos perfectos. Escúchame esto que te voy a decir. Y competentes solamente en Él, en Cristo. O sea, mi perfección y mi competencia no es por algo personal, no es por algo propio, no es un mérito propio. ¿Sí? Lo que tiene que ver con perfección, y recuerda que la palabra que se emplea es teleios o teleiosis, que tiene que ver con madurez espiritual, con crecimiento. Recuerda que el Señor dice que el crecimiento lo da Dios. Entonces, esto no es algo que tú y yo podamos estar queriendo producirlo, ¿sí? Y que cuando lo queremos hacer nosotros, entonces vamos a estar trayéndole primero dolor al corazón del Señor. Y normalmente lo que yo he visto en todos estos años es un mal testimonio como iglesia a los lugares donde Dios nos ha permitido a nosotros estar. Entonces tenemos que cuidarnos de esto, preciosa iglesia, de que no se nos olvide que debe de ser a la manera de nuestro Señor. Entonces, para que no olvidemos este concepto, el secreto de la vida de fe es entender que nosotros como pueblo del Señor somos perfectos o maduros, recuerda eso, y competentes solo en Cristo Jesús. ¿Listo? No en nada más y en nadie más. Sí, gloria al Señor por lo que Dios nos permite, gloria al Señor por los seminarios, gloria al Señor por un sinnúmero de circunstancias, o sea, gloria a Dios por eso. Pero nuestra competencia realmente y nuestra perfección solamente es real a través y por medio de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, déjame decirte que Cristo, nuestro Cristo, es la medida de lo que tú y yo no podemos dar. ¿Listo? Y esto debe de bajar de nuestra mente a nuestro corazón. Solamente Cristo es la medida, recuerda, de lo que yo no puedo dar. Entonces, sin Él, nosotros no podemos dar la medida que el Padre está demandando de nosotros. ¿Listo? Todos esos requerimientos de Dios el Padre, una y otra vez lo vamos a estar viendo hoy, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Nos vamos a dar cuenta que cada uno de estos requerimientos que el Padre determinó, que el Padre nos pidió a nosotros, al ser humano, te das cuenta que el deseo del Padre, o nos vamos a dar cuenta en esta tarde, que el anhelo del Padre nunca fue amargarle la vida al corazón del ser humano. O sea, el Padre no es ese, nuestro Padre no es ese. El deseo del Padre, con cada requerimiento que el Padre nos hizo a nosotros, fue crear una necesidad en tu corazón y en el mío, para que nosotros comprendiéramos que esas demandas no las podíamos estar nosotros estableciendo, realizando o cumpliendo. ¿Sí? Nos dimos cuenta, al contrario, que cada demanda fue bastante complicada en nuestras fuerzas hacerlo. Por ejemplo, tú ves en Éxodo capítulo número 20 los mandamientos de nuestro Señor, y cuando nosotros nos damos cuenta de ese tipo de mandamientos, poderlos hacer nosotros en nuestra fuerza, a nuestra manera, en nuestra lógica, nos vamos a dar cuenta que fue imposible, es imposible. Sí, es imposible, porque ¿qué es lo que produce la ley? La ley produce muerte, recuerda. Y con la ley, por años, en lo que tiene que ver con la iglesia del Señor Jesucristo, la iglesia fue totalmente empoderada, o fue guiada, o fue dirigida. Y el Señor dijo que no iba a ser ni con ejército, y que no iba a ser con fuerza humana, sino que iba a ser con su Santo Espíritu. No va a ser con la letra, porque la letra, recuerda, la letra mata, dice el Señor en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo número 3. Entonces, la medida que el Padre está determinando de nosotros, la hallamos solamente y exclusivamente en la persona maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. ¿Listo? Y como nosotros somos la iglesia, el cuerpo de Cristo, que es la cabeza de la iglesia, la única cabeza. La cabeza no es ningún ministerio. La cabeza tiene nombre propio
y la cabeza se llama Jesucristo nuestro Señor. ¿Listo? Eso no lo podemos olvidar nosotros. Pero entonces, como somos el cuerpo de Cristo, entonces recuerda que es en el cuerpo donde se desarrollan los planes y donde se desarrolla el eterno propósito de Dios el Padre. ¿Cuál es ese propósito? No lo puedes olvidar: manifestar a su Hijo. Entonces el cuerpo de Cristo manifiesta si está siendo guiado y dirigido por la única cabeza de esa iglesia, que se llama nuestro Señor Jesucristo. Recuerda que nunca la cabeza va a ser en los ministerios. ¿Listo? Ninguna habilidad, ningún talento, ningún don. La cabeza tiene nombre propio y la cabeza se llama Jesucristo nuestro Señor. Él es el fundamento dentro de los fundamentos. ¿Listo? Entonces es en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, donde se desarrollan los planes y se desarrolla el eterno propósito de nuestro Dios. También es en el cuerpo de Cristo donde se establece la perfecta voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Recuerda como dice el Señor en Romanos capítulo número 12, verso 1, 2 y 3. Entonces mira todo lo que sucede en el cuerpo de Cristo cuando está pegado y conectado a la cabeza. Cuando el cuerpo de Cristo no se mueve en sus emociones, sino que entiende por la cabeza que es Cristo, que el cuerpo se va a mover a la manera de Dios, a la manera de nuestro Señor. Entonces ahí se van a desarrollar, a través de ese cuerpo de Cristo que se llama la iglesia, van a ser desarrollados y vistos, mostrados y manifestados los planes y el eterno propósito de Dios. Y en ese cuerpo de Cristo, nuevamente, que es la iglesia del Señor, se va a establecer y se va a dar a conocer lo que es la voluntad de nuestro Dios. Entonces, tenemos que entenderlo, que cuando nosotros como cuerpo nos encontramos haciendo y desarrollando la perfecta voluntad de Dios, ¿sí?, acorde a la cabeza que es nuestro Cristo eterno, la cabeza de este cuerpo que es la iglesia. Entonces, cuando dos personas en lo natural son uno, ¿sí?, entonces podemos decir que estas dos personas tienen una sola voluntad. Mire qué tan precioso, o una misma voluntad. Cuando dos personas son uno, tienen una misma voluntad. Entonces, ojo con esto. Como iglesia, tú y yo necesitamos ubicar una voz dentro de nuestro espíritu. Pero esa voz no es cualquier voz. Esa voz tiene que ser la voz de nuestro Señor. Entonces, para nosotros ubicar esa voz que el Señor nos está demandando, la voz de Él dentro de nosotros, nosotros necesitamos estar teniendo la claridad si estamos desarrollando la voluntad de Dios, o lo que Dios nos está permitiendo lo estamos haciendo con ejército o con fuerza humana, o en verdad lo estamos haciendo con su Santo Espíritu. Cuando se hace con su Santo Espíritu, iglesia, déjame decirte que vamos a experimentar el descanso y el reposo del cual el Señor habla en su palabra. ¿Listo? Y nos vamos a dar cuenta lo maravilloso que es estar desarrollando esta vida tan hermosa que Dios nos plantea a nosotros, como es la vida en el Espíritu. Entonces, por eso el texto de referencia, Zacarías 4:6, ¿sí? No con ejército ni con fuerza, sino con mi Santo Espíritu. ¿Quién ha dicho? El Señor de los ejércitos. Y una vez más, ese atributo del Señor, Yahweh Chabaot, que es el Señor de los ejércitos, es porque es una guerra. Y es una guerra que se establece en el corazón. Recuerda que el escenario de la verdadera guerra espiritual se encuentra en el corazón de cada uno de nosotros. Y la guerra es ¿por qué? A la hora de establecerse la vida del Señor. Entonces toda la guerra tiene que ver con que se manifieste y se establezca la vida de nuestro Señor, de nuestro Padre eterno en gloria. Muy bien. Entonces, desde esa voluntad de Dios, cuando la iglesia es guiada, el cuerpo de Cristo es guiado por el Espíritu y el liderazgo del Espíritu Santo del Señor, entonces, desde esa voluntad de Dios, se definen lo que se conoce como los asuntos del reino de Dios. No del reino de Dios como por años lo hemos escuchado nosotros, donde los corazones son anclados a este sistema terrenal. No, el reino de Dios, dando a entender que es la misma vida de Cristo, que es el carácter de Cristo. Entonces, el reino de Dios tiene que ver con esto. El reino de Dios es Dios hablándonos y la iglesia o el cuerpo de Cristo obedeciendo. Esto es el reino de Dios realmente. El reino de Dios, si lo pudiéramos nosotros definir,
Sí, y esto lo digo con mucho respeto, sin sarcasmos. El reino de Dios podríamos decir que tiene que ver o consiste en Dios hablando y el hombre obedeciendo. Eso es lo que Dios quiere. Entonces, cuando Dios realmente nos demanda a nosotros algo, el deseo del Señor es que nosotros podamos recurrir a Él, ¿sí? A través de su Espíritu para ser guiados por el Señor, para que en lo que nosotros hagamos se le dé gloria y se le dé honra a nuestro Padre eterno, a nuestro buen Dios, a nuestro Dios glorioso y maravilloso. Este es el deseo del Padre. O sea, que el nombre de nuestro Padre sea en todo glorificado, sea en todo magnificado por su iglesia y por su pueblo, por el cuerpo de Cristo. La gloria no debe de ser para ningún colaborador. La gloria no debe ser para ninguna denominación. La gloria tiene que ser y debe de ser siempre y para siempre para nuestro Dios glorioso y nuestro Dios maravilloso. Entonces, cada vez que Dios demanda algo, ¿sí? Él como cabeza, la cabeza de ese cuerpo que es la iglesia, la impresión que uno tiene en su humanidad es de imposibilidad. Y cada imposibilidad viene, y Dios la permite, escúchame, cada imposibilidad viene para crear una necesidad en tu corazón y en mi corazón de dependencia total y absoluta de Dios. Para eso es que es la imposibilidad. O sea, esas impresiones como en Éxodo 20, sí, no matarás, no adulterarás, no robarás. Ese tipo de impresiones inmediatamente generan en la humanidad una imposibilidad. El problema es cuando yo lo quiero hacer en mis fuerzas y no, una vez más, a la manera de Dios. O sea, Dios no les quería crear a ellos una existencia azarosa en Éxodo capítulo número 20. Recuerda que ese no es el deseo de Dios. El anhelo de Dios fue este. El deseo de Dios es que frente a los mandamientos, la ley, en Éxodo 20, el deseo de Dios es que esas personas a la hora de sentir y de tener esa imposibilidad, esa impotencia, pero ¿cómo hago yo para no mentir si por naturaleza, por lo que sucedió con el primer hombre en el jardín del Edén, el hombre por naturaleza porta esa parte de ser mentiroso, ¿cierto? Hay una naturaleza que lo posee y aunque él quisiera hablar la verdad, se encontrará que por la naturaleza que posee no puede estar hablando esa verdad. Pero cuando uno ve esa imposibilidad, entonces entiende uno que esa imposibilidad, o deberíamos de entenderlo, que esa imposibilidad viene para crear una necesidad en nuestras vidas de Él. 1 y 2, para ver cuánto nosotros estamos creciendo en el Señor. Entonces, ojo con esto porque esto es importante entenderlo y nos ayuda a nosotros en la vida de fe. Entonces, cuando el Señor nos demanda a nosotros algo y tenemos esa impresión de imposibilidad, el deseo de Dios con esa imposibilidad, mira que no es amargarnos la vida. Mira, hay dos aspectos muy importantes en esto. Número 1, a la hora de yo sentir de tener esa impresión de imposibilidad frente a las demandas del Señor. Listo. Entonces, número 1, crear una necesidad en mi vida. ¿De quién? De Él. Por ejemplo, cuando el Señor nos dice a nosotros, sed santos como yo soy santo, y tú ves eso desde tu parte lógica, te darás cuenta que si te quedas en la letra, entonces jamás vas a poder atender las demandas de nuestro Señor. ¿Por qué? Porque ningún hombre las va a poder satisfacer. Recuerda que solamente Cristo es la complacencia del Padre y según Romanos 10:4, el fin de la ley es Cristo. O sea, alguien realmente lo pudo hacer a cabalidad y traerle complacencia al corazón del Padre. Nadie más pudo haber caminado en cuanto a la ley tan perfectamente como nuestro Señor Jesucristo. Por eso cuando el Señor nos demanda a nosotros algo como sed santos como yo soy santo y sed perfectos como yo soy perfecto, o como vuestro Padre, hablándolo Jesús en su ministerio público, como vuestro Padre que está en los cielos es santo y como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, inmediatamente se genera una imposibilidad al interior de tu mente y de tu corazón. Pero esa imposibilidad no es para amargarme la vida, sino para crear una necesidad en tu corazón y en el mío de Él y por Él. Número 1. Pero también frente a esa imposibilidad nos vamos a dar cuenta cuánto nosotros hemos venido creciendo en ese conocimiento de Él. Si hemos crecido o todavía somos personas como niños, como dice la palabra del Señor, ¿sí? Que nosotros
debemos de comportarnos es como gente espiritual y no como niños. Y el Nuevo Testamento, cuando habla acerca de esa palabra niños, en el caso del apóstol Pablo, esa palabra es nefios, para niños, y esa palabra nefios quiere decir infante. Entonces la pregunta es, ¿todavía somos infantes o realmente nosotros somos hijos maduros en el Señor? Entonces, ese tipo de circunstancias, las demandas del Señor en nuestras vidas, generan en nosotros, o el deseo de Dios es que esa imposibilidad que inmediatamente se establece en nosotros, esa impresión, nosotros podamos comprender que el deseo de Dios, número uno, es crear una necesidad en tu vida y en la mía de Él. Y número dos, para ver si nosotros seguimos siendo unos nefios, o sea, infantes espiritualmente hablando, o si realmente somos hijos maduros que le pueden traer complacencia, gloria al nombre y al carácter santo de nuestro Señor. Entonces, estamos considerando en esta tarde, para las personitas que se han sumado a esta transmisión, para las personitas que nos están viendo y que nos están escuchando, la importancia de, como cuerpo de Cristo, estarlo haciendo a la manera de Dios, a la manera del Señor, a la manera del que es la cabeza realmente de la iglesia. ¿Listo? Y quiero una vez más recordar que la cabeza no es ningún ministerio. La cabeza es Cristo. Cristo nuestro Señor. Él es el fundamento, recuerda. Y el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, necesita estar adherido y pegado a esa cabeza para que Él se pueda hacer a la manera de nuestro Señor. Entonces, quiero que veamos un ejemplo en el Antiguo Testamento y quiero que me acompañes allá, por favor, al libro de Éxodo, capítulo número 19. Y creo que en estos días Dios nos hablaba un poco sobre el asunto, pero decía que quería dejar en otra ocasión como para poder esbozar un poco sobre el asunto, y quiero por favor que me acompañes allí. Éxodo capítulo número 19. Muy bien, mientras ubicas ese texto que vamos a estar leyendo desde el verso 1 al verso 8, déjame recordarte que desde el momento que Israel sale libre de Egipto, sí, travesía el desierto, hasta llegar a el monte Sinaí, hasta el capítulo número 19 de Éxodo, tú puedes ver que ninguna de estas personas murieron en esa travesía. Aunque ellos criticaron, aunque ellos murmuraron, aunque ellos desconfiaron, la gracia de Dios en el Antiguo Testamento tú la puedes ver expresada y manifestada en un tiempo de ley, ¿te das cuenta? Donde el Señor realmente es grande y poderoso. Entonces, ¿dónde fue el problema? El problema, o digamos, este tipo de muertes tú las vas a estar viendo después de Éxodo 20, cuando ya se le estableció a ellos la ley, porque recuerda que el poder de la ley es la muerte, es el pecado, ¿sí? Y cuando ellos ya conocen la ley en Éxodo 20, te vas a dar cuenta todo lo que ellos experimentaron de ahí en adelante, y lo que no recibieron antes de haber llegado a recibir los mandatos del Señor, ellos lo recibieron y lo experimentaron después de haber recibido esto. Un ejemplo de ello es Éxodo 32, cuando ellos levantaron el becerro de oro. Ellos nunca habían sentido la tentación de construir un becerro de oro. Ni siquiera, escúchame, ni siquiera recuerda cuando ellos salieron de Egipto, en esa libertad, en ese momento después de la Pascua, recuerda que ellos no tienen ninguna tentación de levantar un becerro de oro. Ellos están felices allí, pero también hay corazones que están en una batalla allá al interior de sus vidas, que vamos a estarnos dándonos cuenta de algo muy especial del corazón del Señor allí. Entonces, en ese caso, estas personas, ellos tuvieron que haber entendido que lo que hace imperfecto a una vida, a un corazón, es un asunto no resuelto al interior de él. O sea, ¿qué es lo que hace que una persona no crezca realmente en el Señor? Cuando hay aspectos no resueltos en nuestros corazones. Y eso fue lo que le pasó al pueblo del Señor saliendo de Egipto. Porque ellos no, frente a todos los portentos que se hicieron allí, porque ellos no crecieron espiritualmente, porque habían aspectos no definidos en el corazón de cada uno de ellos. Y eso sigue siendo una gran verdad en la actualidad para la iglesia del Señor, para el cuerpo de Cristo. Porque muchas veces las personas no crecen en el conocimiento del Señor o en su parte espiritual. Déjame decirte, y tenemos que aprender esto, es porque hay aspectos en el corazón que todavía no están resueltos delante del Señor. O sea, en otras palabras, que lo quiero hacer a mi manera
y que no lo quiero presentar delante de Dios, aunque Dios ya los conoce y aunque Dios ya lo sabe, no quiero hacerlo a la manera de Dios, pero sí quiero hacerlo a mi manera. Y recuerda el texto de hoy: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor. ¿Listo? Entonces, cuando una persona no crece espiritualmente dentro del cuerpo de Cristo, esa persona tiene un asunto no resuelto en su corazón, que por años lo que ha pretendido es resolverlo en sus propias fuerzas. Y el problema de Israel fue ese. El problema de Israel fue que, escúchame, ellos no sintieron antes de recibir, o sea, antes de llegar a Éxodo 20, a recibir los mandatos, aquí a Éxodo 19, en el monte Sinaí, ellos no tuvieron tentación de levantar y de construir un becerro de oro. O sea, eso no estaba en ellos. Ellos criticaron y murmuraron, pero el Señor se manifestó. Recuerda cuando van a cruzar ese mar rojo, el Señor lo que hace es dividir esas aguas, un brazo de ese mar, y ellos pasan en seco, ¿sí? Pero cuando les cierra eso, pasaron unos días, y recuerda que ellos empiezan a criticar y a murmurar contra Moisés y contra Dios realmente, porque no había agua. Sí, y el Señor los lleva a las aguas amargas de Mara, recuerda allí, a las aguas de Mara. Sí, ya sabemos todo lo que pasó. El Señor no les dio un juicio a ellos allí, pero les está mostrando su amor. Sí, en esas aguas de Mara, ¿qué pasó? Moisés ora a Dios y el Señor le revela, sí, cómo pueden ser endulzadas. Y dice la palabra que un árbol allí fue puesto tipo de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Y esto es maravilloso uno entenderlo. Sí, que no va a ser a la manera de nosotros, sino a la manera del Señor. Las aguas amargas de nuestras vidas no las podemos endulzar a nuestra manera. No es con nuestra lógica, no es con nuestro entendimiento, es a la manera del Señor. En ese tiempo Dios le muestra a Moisés un árbol que es tipo y figura de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Usted sigue viendo todo eso. Ellos tuvieron hambre y otra vez criticaron y murmuraron. Y el Señor, en vez de mandarles un juicio ahí, el Señor lo que hace es manifestarles su gracia, su amor, y les envía maná, comida del cielo, alimento. Ustedes ya conocen todo este tipo de cosas. Pero cuando llegan a Éxodo 19, pues quiero que me acompañe allá, por favor, en el verso 1 al verso número 8, y lo voy a leer todo de corrido para llegar al 8, que es el que me interesa. Dice: en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidín y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. Dice la palabra: y Moisés subió a Dios, y el Señor lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Miren el deseo de Dios acá. Verso número 4: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, mira lo que el Señor les dice: si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, imagínate, y de gente santa. Miran acá las demandas del Señor. Dios está diciendo: si dieres oídos, sí, y guardares mi pacto. ¿Qué los iba a convertir el Señor? Nos iba a convertir en un reino de sacerdotes y de gente santa. Ahora, ¿qué se genera aquí? Una imposibilidad. ¿Para amargarles la vida? No. Para crear una necesidad en ellos de Dios y para ver cuánto ellos han venido creciendo en la relación con el Señor. Muy bien, verso número 7. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que el Señor le había mandado. Entonces Dios le habla, Dios le da a conocer la intención del corazón para el pueblo. Moisés viene y le habla a ese pueblo, pero miran el error del pueblo en el verso número 8. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que el Señor ha dicho haremos. Y Moisés refirió al Señor las palabras del pueblo. Mire qué tan tremendo esta expresión acá, ¿sí? Dios le habla a Moisés. Y Moisés lo que hace es referirle las palabras que Dios le dijo al pueblo, ahora se las está diciendo a ellos. Pero dice la palabra en el verso 8 que todo el pueblo respondió a una y dijeron: lo que el Señor ha dicho haremos. Y quiero que me presten mucha atención acá. Cuando tú ves esa expresión de lo que dijo el pueblo,
todo lo que el Señor ha dicho haremos. Cuando tú la ves, esas traducciones en nuestra lengua, parece que nada malo sucediera allí. Pero cuando tú encuentras esa expresión en el idioma original, en el hebreo, te das cuenta que la expresión de ellos fue de arrogancia, fue de orgullo, fue de altivez. En otras palabras, lo que ellos estaban diciendo allí realmente en el idioma original, porque el texto original de Éxodo 19, verso número 8, cuando ellos dijeron allí, todo lo que el Señor ha dicho, haremos, el original dice, Kol asher diber Adonai naasí. Esa palabra naasí quiere decir, significa que nosotros podemos hacerlo sin ti. O sea, ¿qué quería el Señor? Que ellos fueran un reino de sacerdotes y de gente santa. Pero te das cuenta que nuestra traducción en el español pierde fuerza y parece que nada malo ellos hubiesen dicho. Pero cuando tú ves la expresión en el hebreo, Kol asher diber Adonai naasí, la expresión naasí significa nosotros podemos hacerlo. Sí, nosotros lo hacemos sin ti, o sea, nosotros somos buenos, no lo necesitamos. O sea, esa gente santa, nosotros somos esa gente santa. Ese reino de sacerdotes, nosotros solitos somos ese reino de sacerdotes. Y recuerda que hoy el Señor nos está diciendo que esa es la manera de Dios. Ellos todavía no han recibido la ley. Y sin recibir la ley, ellos están mostrando su jactancia, su orgullo y su altivez. Y cuando el Señor les da la ley, ahí en Éxodo 20, no se las da para amargarles la vida. El Señor les da la ley para crear, una vez más, recuerda, la necesidad en esos corazones del Señor. O sea, que alguien dijera, Señor, no podemos ser una nación santa sin ti. No podemos ser un reino de sacerdotes sin ti. No podemos, Señor Padre, de hablar mentiras, Señor, si tú no nos ayudas. No podemos dejar de mentir. No podemos dejar de fornicar o de adulterar si tú no nos ayudas a nosotros. Pero ellos lo que estaban diciendo es que ellos lo podían hacer sin el Señor. ¿Y te das cuenta? Cuando nosotros creemos que es con ejército o con fuerza humana, es donde los resultados son complicados. Y desde Éxodo 20 en adelante te vas a dar cuenta, lo que ellos no recibieron antes de llegar al Sinaí, ahora después del Sinaí lo van a recibir. Y te vas a dar cuenta que fue muerte. Nada más en la construcción del becerro te das cuenta que murieron 3,000 personas. Porque cuando yo trato de agradar a Dios en la ley, eso es lo que va a haber muerte. Pero cuando tú ves, por ejemplo, el sermón de Pedro en Hechos 2, que ya no es bajo la ley sino bajo la gracia, el resultado fue al contrario. 3,000 vidas experimentaron la vida del Señor. 3,000 vidas murieron bajo la ley, bajo la letra. Pero 3,000 vidas bajo la gracia recibieron la impartición de la vida de Cristo, de la vida en el Espíritu. Y aquí es donde nosotros, y le hablo a los colaboradores con mucho respeto, a pastores, que Dios nos ha puesto allí para poderle traer una palabra al pueblo del Señor, que nosotros, porque estamos siguiendo ministrando desde la letra que mata, desde la letra que es una asesina. Dios no nos llamó a nosotros para condenar a la gente. Dios nos llamó a nosotros bajo este tiempo de gracia, mostrarle a las personas la vida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Esto sucedió también en el Nuevo Testamento. Quiero que me acompañes a Lucas, capítulo número 22, Evangelio de Jesús según Lucas, capítulo número 22, para que nos demos cuenta de algo que sucedió en ese mismo nivel, pero ya en el Nuevo Testamento. Este que le dicté fue en el Antiguo. Ahora vamos a ver en el Nuevo Testamento. Y vamos a verlo en el capítulo 22 de Lucas, desde el verso número 31 al verso número 34, mis amados. ¿Listo? Dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y mira lo que respondió Simón. Él dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. ¿Cuál fue el error de Pedro? El mismo error del pueblo allí en el desierto. Sí, fue el mismo error. Fue el mismo error, la misma manera. Lo quiso hacer a su manera.
lo quiso hacer en el tiempo establecido por él. Pedro tenía esa fuerza para hacerlo. Pero ¿qué dijo el Señor? No es con ejército y no es con fuerza. ¿Con qué va a ser? Va a ser con el Espíritu del Señor. Y déjame decirte, preciosa iglesia de Dios, todo lo que tú y yo queramos hacer en nuestra fuerza, con nuestra humanidad y con nuestra lógica, por bueno que parezca, es pecado delante de Dios. Porque todo lo que hay en el árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal, por bueno que a ti y a mí nos parezcan, es malo. El Señor lo dijo en su palabra en el libro de los Proverbios. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Dios el Padre solamente está interesado en cuánta vida de su Hijo Jesucristo, que es el que le da complacencia, le trae complacencia al Padre, está en tu vida y está en la mía. El Padre no está interesado absolutamente en nada más. ¿Te das cuenta? Y el error de Pedro fue este. Nuevo Testamento. Sí, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y yo quiero decirte que eso era una gran verdad en la vida del apóstol Pedro por su temperamento tan fuerte, tan sanguíneo. Sí, era una persona echada para adelante, pero ojo, en el reino de Dios no es con nuestra fuerza. En el reino de Dios no es con ejército ni con fuerza humana. En el reino de Dios es con su Espíritu, preciosa iglesia. No a nuestra manera, sino a la manera del Señor. ¿Qué quería ver Dios allí? Lo mismo que quería ver allá en la gente en Éxodo 20. Generarle una necesidad, esa imposibilidad. Es para generar una necesidad en el corazón y dependencia 100% de nuestro Dios, de la cabeza que es Cristo, y poder ver cuánto es que ha crecido espiritualmente hablando nuestras vidas. Y ahí pasó todo un tiempo, ya tú sabes, ¿sí? De hecho, Cristo va a la cruz, muere, resucita, ¿sí? Y dice la palabra en Hechos que queda durante 40 días sobre la faz de la tierra, y durante todo ese tiempo pasaron experiencias como esta. Y quiero que me acompañes a Juan capítulo 21, Evangelio, y estoy terminando ya con la transmisión en esta tarde preciosa que Dios nos está dando. En Juan capítulo 21 habla sobre en el momento cuando Jesús se le aparece a 7 de sus discípulos, y dentro de esos discípulos, ¿sabes quién estaba allí? Estaba Pedro también. Y mira lo que sucedió. Tú lo puedes estudiar todo en tu casita, ¿listo? Pero quiero que veas en el versículo número 6 algo que sucedió. Aquí ya no es lo que a mí me parece, aquí ya es como el Señor lo dice. Entonces es a la manera de Dios, no es a la manera nuestra. A la manera de Dios es así. Capítulo 21, verso número 6. Ellos están pescando, ¿sí? Y en el 5 el Señor les dice: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Ellos dijeron no, le respondieron no. Verso número 6 dice: Él les dijo. Esto es lo que tenemos que cerciorarnos nosotros. No es como a mí me parezca, no es en mis fuerzas, no es porque yo diga, pero es que yo no le veo nada de malo a eso. No, la vida espiritual no la podemos manejar así. ¿Listo, por favor? No la podemos manejar con esa impresión. No, pero es que yo no le veo nada de malo a esto. No, aquí la pregunta es, verso 6, Él les dijo, ¿te lo ha dicho el Señor? ¿Crees que esto que tú sientes viene de parte de Dios? ¿O solamente es un buen anhelo mío, es un buen deseo? ¿O porque sencillamente veo que yo no le veo nada de malo a eso? ¿O es realmente por esto? Por versículo 6, Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Esa expresión a la derecha habla de la justicia de Dios. Sí, o sea, como para que lo vayamos teniendo también claro. ¿Listo? Entonces el Señor les está diciendo: ya no va a ser así. Y ellos recuerda que eran pescadores profesionales. ¿Listo? Y aquí el Señor les está diciendo, no lo tiren, o sea, les está diciendo, no lo hagan a su manera. Y cuando les dicen al verso 6, les dijo, dicen, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. ¿Te das cuenta qué es hacerlo a la manera de Dios y qué es hacerlo a nuestra manera? Miran los resultados cuando se hace a la manera de Dios. ¿Qué dijo el Señor allí en la palabra? Dice que cuando echaron la red ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. ¿Sí? Y aquí la enseñanza es que cuando nosotros dejamos que el Señor nos guíe, cuando no tomamos nuestras propias decisiones, por buenas que a mí me parezcan, porque veo que hay de malo en eso, no podemos vivir nuestra vida espiritual así. ¿Listo, por favor? Nos vamos a dar cuenta de los resultados que se obtienen
cuando lo hacemos a la manera de nuestro Señor. ¿Listo? Quiero que me acompañes al versículo número 10 de Juan 21. Jesús les dijo, o sea, ¿qué quiero llamar la atención en el versículo 6 y 10? Que no es lo que yo digo, como a mí me parece, sino lo que el Señor dice. Y en el verso 10 dice, Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Verso 11 dice, subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Verso número 12, les dijo Jesús. ¿Te das cuenta? Verso 6, el Señor les dijo. Verso 10, Jesús les dijo. Verso 12, les dijo Jesús. Esta es la vida en el Espíritu. Y cuando las cosas se hacen a la manera de Dios, es porque Dios nos dijo a nosotros. Ya no va a ser porque a mí me parece, no le veo nada de malo a eso. Pero tampoco, todos tan religiosos. No, esa es la manera de Dios, mis amados, por favor. Y aquí nos vamos dando cuenta cómo estamos creciendo. ¿Sí? Cada imposibilidad, recuerda, genera dependencia en tu corazón y en el mío por Él. Número 1. Y número 2, es para ver cuánto hemos realmente crecido en el Señor. Entonces, en el verso número 12, les dijo, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. ¿Sí? Y nos vamos a dar cuenta entonces la importancia de que las cosas se hagan a la manera del Señor. Y aquí el Señor está pesando el corazón de Pedro. Recuerda que en Lucas 22:33, ¿a qué estaba dispuesto él? A morir y a ir a la cárcel. Y por años uno ve eso en mucha gente de Dios. Uno les ve el deseo, el anhelo. Pero cuando se hace a la manera humana, con mi fuerza humana, no vamos a hallar buenos resultados. De hecho, mucha gente muchas veces se desanima en este andar. ¿Por qué? Porque todo ha sido con su fuerza humana. Todo ha sido bajo su capacidad y su lógica, su razonamiento humano. Y eso Dios lo quiere destruir. Entonces nosotros tenemos que entender esto. ¿Listo, iglesia hermosa, en esta tarde? ¿Yo? Para que no nos desanimemos, sino para que lo podamos estar haciendo a la manera de nuestro Señor. Vamos a ver entonces aquí otro aspecto de Pedro, ¿sí? A ver si creció o no. Y vamos a ver cuánto está dependiendo del Señor. Capítulo 21, verso número 15 al 19. Dice, de Juan 21, dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Miren aquí la impresión, ¿listo? Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Verso 17, le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Y aquí es donde Dios quiere llevarnos a nosotros. ¿Te das cuenta? No es a mi manera, es a la manera del Señor. ¿Por qué Dios no lo permite como yo quería? Porque Dios lo sabe todo. Pedro le dijo, Señor, tú lo sabes todo. Y cuando una persona viene delante del Señor con esa actitud, déjame decirte que Dios te va a poder levantar y te va a hacer crecer cada vez más y más en el conocimiento de Él. Cuando tomamos las posturas como la que tomó el apóstol Pedro, ¿sí? Tú sabes que te amo. 3 veces le preguntó, haciéndole entender a Pedro esas 3 veces cuando el Señor cuando le dijo el Señor allí que él lo iba a negar 3 veces, imagínate. Y no lo está diciendo eso para hacerle sentir mal, sino para recordarle al apóstol que en el mundo del Espíritu no es porque a mí me parece lo bonito que a mí me parece o yo no le veo nada de malo a esto, sino que en el mundo del Espíritu se hace a la manera de nuestro Señor, a la manera de Dios, preciosa iglesia. ¿Sí? Entonces ya no va a ser como dijo ese pueblo en Éxodo 19, acuérdate, ¿sí? Colasher diver Adonai nasi. No, ya no va a ser así. Ya no va a ser diciendo palabras bonitas como las dijo ese pueblo, pero el original tenía algo totalmente diferente. Sí, vamos a hacerlo, Señor, pero a nuestra manera. Y así hay mucha gente en el pueblo de Dios y por eso hay gente desanimada.
Por eso hay gente enferma, por eso hay gente en un montón de circunstancias. Listo, y cuando le hablo de enfermo, quiero enfatizar más la parte espiritual, aunque muchas veces hay repercusiones también físicas en los cuerpos y en las vidas. Pero quiero decirte en el nombre de nuestro Señor, que cuando venimos delante de Dios y lo hacemos a la manera del Señor, va a ser un regalo. En el verso número 18, el Señor le dijo: de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Y el Señor dice en su palabra que esto le dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. Y ya tú y yo sabemos qué fue lo que sucedió aquí, ¿sí? Tú y yo sabemos que el apóstol Pedro, según los historiadores, murió crucificado boca abajo. Cuando el Señor le había dicho en Lucas 22:33 a Pedro, en adelante, del 31 en adelante, ¿sí? Hasta el 34, que iba a ser a la manera de él, no a la manera de Pedro. El Señor le está diciendo allí en Juan 21, donde leímos nosotros: cuando tú eras joven, parafraseándote ese texto, lo que el Señor le está diciendo a Pedro era: cuando usted estaba un niño espiritual, usted hacía lo que usted quisiera. Pero ya cuando uno va creciendo en el Señor, uno ya no puede seguir con las mismas pataletas. Perdóname esta expresión, preciosa iglesia del Señor. Ya no puedo seguir con mis propios caprichos. Ya no puedo seguir, ¿sí?, atribuyéndole algo a Dios cuando fue mi propia humanidad, cuando fue por medio de mi orgullo, cuando fue por medio de mi altivez. Ya no le puedo seguir atribuyendo algo a Dios cuando yo lo hice en mis propias fuerzas. Y tú te vas a dar cuenta que si algo proviene de Dios, es por medio y a través de los resultados de nuestro Señor, que nosotros vemos allí. Cuando obtenemos esos tipos de resultados que nada tienen que ver con el carácter de Dios, con la sencillez, la humildad del Señor, la dulzura, la misericordia, el amor del Señor, te darás cuenta que todo el tiempo tú estuviste trabajando. Puede que tu deseo fue hacer algo bueno, pero cuando lo hiciste a la manera tuya, los resultados fueron otros. Le hiciste daño a los que tú no quisiste hacerles daño. Maltrataste a los que tú no quisiste maltrataste. ¿Por qué? Porque lo hiciste a tu manera. Creíste que todo fue de Dios, cuando el carácter de Dios no fue manifestado allí. Por eso yo necesito venir delante de Dios y yo necesito abrirle mi corazón. Pedro, cuando el Señor le estaba diciendo a Pedro: cuando tú eras joven, tú hacías lo que tú querías. Pero Pedro, cuando uno ya va creciendo en el mundo espiritual, otro te va a tomar y te va a colocar en el lugar donde tú no quieres y va a extender tus manos. Y le estaba diciendo cómo era que él iba a morir por la causa del Señor. Pero cuando Pedro estaba muriendo ahí, cuando Pedro estaba crucificado boca abajo, el Señor en el Espíritu estaba ahí con Pedro, recordándole a Pedro: Pedro, ¿te acuerdas allá cuando tú me dijiste que estabas dispuesto no solamente a ir a la cárcel por mí, sino a morir? Allá sería haberlo hecho en tus fuerzas, pero aquí donde tú estás, Pedro, lo vas a hacer a mi manera. Aquí lo estás haciendo como al Padre le gusta. Aquí lo estás haciendo como a mi Padre, como mi Padre lo determinó. Y los historiadores cuentan que para hacer tambalear la fe del apóstol, le colocaron a su esposa y a sus hijos frente a él para doblarle la fe, porque como lo habían conocido que era una persona, sí, que una cañita voluble, que un día sí y otro día no, pero cuando estaba allí, Pedro decidió entregarle cada parte, cada centímetro de su vida al Señor. Y esto es precioso de Dios, iglesia. Te das cuenta, cuando se hace a la manera de Dios, te vas a dar cuenta que no va a ser ni en tu fuerza ni en la mía, sino bajo liderazgo de su presencia y de su Espíritu. ¿Y quién va a recibir la gloria? La gloria la va a recibir el único que la tiene que recibir. Por eso que esta palabra nos anime a nosotros hoy, que esta palabra nos haga entender que no es con el poder humano. Eso a Dios no le, créeme, mira, te lo digo con respeto, eso a Dios no le mueve el piso. A Dios le mueve su trono cuando hay vida del carácter de Cristo dentro de tu corazón y del mío. A Dios mueve su trono cuando nosotros lo hacemos bajo la guía de su precioso Espíritu Santo, cuando lo hacemos bajo la orden de su Hijo precioso Jesucristo, porque lo único que le trae complacencia al Padre es la vida preciosa y maravillosa de su Hijo Jesucristo. Nada más, iglesia, absolutamente nada más lo hace. ¿Te das cuenta? Entonces, esto es lo que el Señor quiere, esa vida de fe que Dios nos ha demandado a nosotros. Solamente somos perfectos y competentes cuando nos pegamos a Él.
Nuestra competencia proviene del Señor, nuestra perfección, nuestra santidad. No es por ti ni por mí, es por lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Él lo hizo real, Él lo hizo posible a través de la obra gloriosa en el monte Calvario. Y ahí es donde Dios quiere que nosotros vengamos y nos rindamos dándole gloria, dándole honor, dándole alabanza a nuestro buen Dios eterno y a nuestro Dios maravilloso. Y para esto nos llamó el Señor, preciosa iglesia de Dios, para que nosotros podamos ir creciendo en este precioso y maravilloso conocimiento, para que nosotros entendamos que no hay un Dios como nuestro Dios, que no hay un Rey tan extraordinario como nuestro Señor. Tu fuerza y la mía, a Dios eso le es extraño, pero cuando una vida está siendo llena de la vida de Cristo y va creciendo en el conocimiento y va madurando, eso es un regalo en el cuerpo del Señor. Recuerda, mis amados, que la madurez no se puede establecer en una vida a menos que todavía hayan cosas en el corazón que no han sido resueltas. Y esto tenemos que trabajarlo con el Señor. ¿Cuándo se crece espiritualmente? Cuando voy resolviendo cosas en mi corazón. Esas cosas en mi corazón que creemos que Dios no las sabe, pero ya las sabe. Pero que no quiere que lo hagamos a nuestra manera, sino que las trabajemos delante de Él y con Él. Que las hagamos con Él, porque Él es el único que nos puede llevar a nosotros a algo glorioso, ¿sí? Que cuando yo te digo de resultados, te hablo es de digamos, más bien del fruto, del carácter, de eso más bien que te hablo, ¿listo? No los resultados que nos enseñaron en este sistema, sí, más bien te hablo de la vida del Señor, te hablo del carácter de Cristo, de la vida en el Espíritu. Y esto es lo grande que Dios quiere contigo y conmigo. Para esto es que fuimos nosotros creados, ¿sí? Entonces necesitamos irle pidiendo al Señor, abrazando esta palabra, y que Dios la vaya estableciendo y colocando en nuestros corazones como un sello. Entonces que Dios nos ayude a nosotros. No va a ser con ejército, no va a ser con fuerza, va a ser con su Espíritu, la vida del Señor en nosotros, para que ya dejemos de mocharle la cabeza a la gente con la ley, con la letra, por favor. Nosotros no somos los jueces, es el Señor. Este es un tiempo glorioso, es la gracia del Señor, es la vida del Señor. Que la gente vea eso y que nosotros no lo hacemos con nuestra fuerza, sino en su presencia, bajo su guía y bajo su dirección. ¿Cuánto necesitamos seguir aprendiendo estos aspectos del corazón del Señor? Preciosa iglesia, que Dios nos dé la alegría de guardar esta palabra en el corazón, de atesorarla y de protegerla. Recuerda que es bajo la guía de Dios. Recuerda que es a la manera del Señor. Todo lo que es tuyo y mío, nuestra fuerza, Dios no lo toma. Por muy bonito que sea, con muy buena intención que nos parezca, o con esas afirmaciones donde decimos, pero yo no le veo nada de malo a esto. Esto no tiene peso en el plano espiritual. En el plano espiritual tiene peso. Hay crecimiento cuando lo hacemos conforme al corazón del Señor. Cuando la vida de Cristo va siendo instalada en tu corazón y en mi corazón. ¿Listo, preciosa iglesia de Dios? Que esta palabra no la soltemos, por favor, y que sigamos siendo animados por el Señor y en el Señor a continuar adelante. Padre, queremos darte muchas gracias a ti en esta maravillosa tarde, en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Padre, gracias por tu amor, por tu palabra que tiene vida, que tiene espíritu, Señor, por la libertad que ella produce, Dios eterno de los cielos, en nuestras vidas y en nuestros corazones. Padre, que cada vida que hoy se unió a esta transmisión, que cada persona, Señor Dios de los cielos, Padre, que por cualquier circunstancia se encuentre en desánimo, Señor, en conflicto en su corazón, Padre, Señor, que hoy podamos nosotros rendirnos. Que hoy, Señor, nos has dicho que no es a nuestra manera, es a la manera tuya, para sentir el descanso, para sentir el bálsamo y el reposo que provienen de ti, Señor, porque en tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre. Que esta palabra sea abrazada. Que esta palabra, Señor, nosotros podamos caminar, así como nos mostrabas en Juan 21, 6, 10 y 12, Señor. Tú les dijiste que ese sea nuestro estilo de vida, Señor, oh Dios de la gloria, para poder ver los mejores resultados y darle gloria y honra a tu santo, precioso y maravilloso nombre. Quedamos muy agradecidos contigo, Dios eterno de los cielos, en esta maravillosa tarde. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, Señor. Amén y amén. Preciosa iglesia de Dios, oro a mi Señor para que esta palabra se quede en el corazón.
Oro a mi Señor para que esta palabra sea tomada con la humildad y con la sencillez del corazón de cada uno de nosotros. Oro al Señor para que esta palabra nosotros la hagamos vida dentro de nosotros, carne en nuestra carne, y la hagamos hueso en nuestro hueso. Que esta palabra no se pierda, que esta palabra halle cabida en nuestros corazones y que sigamos creciendo en este maravilloso conocimiento. Bendiciones para todos. Tengan un resto de tarde preciosa como siempre en el Señor, una noche preciosa en Dios. Mañana nuevamente nuestros encuentros con Jesús, y nuevamente, si Dios nos lo permite, estaremos transmitiendo desde las 5 de la tarde. Bendiciones para todos, mucho ánimo, adelante, y recuerda que es no a nuestra manera, sino a la manera de nuestro Señor. Bendiciones para todos y que tengan un excelente resto de tarde. Bendiciones y ánimo en Cristo Jesús.